¿Cuál es el gesto político que supone traer este punto en el orden del día? Pues seguramente lo que a uno desde aquí le pide de la oposición es que qué hace una concejala de servicios sociales o de participación ciudadana en este ayuntamiento. Porque si ya en los presupuestos municipales no aparecía ni un solo euro dedicado a ese 0,7%, es que ahora ya lo que hago es eliminar directamente el nombre al cual parece ser que estamos asociados, bajo la premisa o la excusa de que es que como desde 2007 alguien no aporta nada, ¿para qué estamos ahí? Lo que uno tendría que haber empezado por decir, señora concejala, es ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de la solidaridad? ¿Por qué no tiene una partida de solidaridad? ¿Y por qué hay que irse de este foro en el cual además ustedes tienen la presidencia y tienen la mayoría? ¿Cuáles son los motivos por los cuales este ayuntamiento no debe ni siquiera, no ya de pagar un euro o de aportar un euro, sino sencillamente ni de estar, para que a usted no se le moleste? Por esa regla de tres deberíamos de eliminar también a todas las asociaciones de este pueblo a las cuales nosotros no le hemos dado un euro durante el año 2011, seguramente no le demos ninguno durante 2012, y cuando llevemos 3 años lo que tendremos que hacer será eliminar todas las asociaciones porque no hemos aportado nada. Beneficencia o crisis. Nosotros ni lo uno ni lo otro. Mire, en el año 2007 su propio partido crea la Ley de Cooperación y Desarrollo. La crea. ¿Se la crea o no? La crea. Y la vota y la aprueba. Y define como marco la Cimera de Monterrey, la Carta de Naciones Unidas, y en el cual el objetivo es llegar al 0,7. Y es verdad que estos años atrás no aparecía ninguna cantidad definida para ese fondo específico, pero la partida estaba. Y si usted a lo mejor se mira, o ustedes se miran las partidas, yo discreparé en que se gastó en algunas cosas, discreparé. Pero a todos, de su grupo también, se nos comentó incluso en aquel momento de una partida económica importante para Haití, que salió de ahí. Existía la partida. No fue para el fondo, pero fue para ahí. Existía. Lo que a mí me gustaría es por qué no existe esa partida, o por qué usted no ha luchado por esa partida. Porque incluso cuando nos llegan transferencias de crédito, se modifican desde incluso donde se supone que hay crédito para la participación y todas estas cosas, y las dedicamos a trabajos realizados por empresas, arrendamiento de mobiliario y cosas por el estilo. En partida de participación y de colaboración. Eso es suyo, eso es suyo. Por lo tanto, nosotros nos mantendremos, lógicamente. Nos mantendremos en que exista, no gobernamos en que exista, y nos gustaría más incluso que existiera la partida. Y cuando vengan sus buenos tiempos, si esto no existe o esto no está, pues si existe la partida económica y existe esa participación, ya tiene usted para darle. Y en vez de cerrar puertas, lo que tendría que hacer seguramente sería abrirlas para participar. Porque mire, en el año 1981, este país, el país valenciano, recibía dineros para la ayuda al desarrollo y a la cooperación. Nosotros lo recibíamos en el año 81 y estábamos bien. Mejor que seguramente a los países a los cuales van estas ayudas. En el año 81. La crisis no puede ser una excusa para que nosotros no colaboremos también en esa cooperación y el desarrollo para otros pueblos. Porque a nosotros, cuando lo hemos necesitado, también nos han ayudado. Hace 30 años nos estaban ayudando todavía. Cualquier argumento es bueno para la causa y, por lo tanto, la culpa de la crisis la tiene el extranjero y a por él. Mira, mi España seguramente es diferente de la suya. Y yo concibo el pueblo español de forma diferente a como lo concibe usted. Gracias a Dios también, gracias a Dios también. Y por esa España seguramente no coincidiríamos peleando. Hay muchas Españas, no solamente la España que usted plantea, hay muchas Españas. Y la nuestra es muy diferente. Tan diferente que los españoles de aquí se tuvieron que ir hace muchos años por dictaduras y pensamientos únicos, seguramente parecidos a los de usted, y no todos de forma legal, como usted plantea,
y enviaban todo lo que podían de los países donde los acogían o se escondían o podían trabajar. Y gracias a ese dinero que venía de los emigrantes, esta España también pudo desarrollarse con dinero seguramente, según su punto de vista, ilegal y fraudulento, porque íbamos a aquellos países a robarles el pan, seguramente, y todo lo bueno que tenían. Pues mire, no. Los pueblos y las personas hacen lo que pueden y tratan de ayudarse en lo que pueden. Y este pueblo trató de luchar durante 40 años también por la libertad y poder tener la ocasión de poder discutir esto aquí. Y luchar por un sistema de trabajo diferente al que hay y una serie de derechos diferentes a los que hay. Gracias a Dios también hay diferentes Españas y diferentes pueblos españoles. Y a nosotros nos parece mal que no esté la partida. Nos parece mal que no esté la partida. Y nos parece incluso peor, o no peor, porque peor que no esté la partida no, es que también hagamos la afrenta pública de irnos también de ahí. Cuando ustedes mismos son los que hace 5 años aprobaban la Ley de Cooperación y Desarrollo con los pueblos del tercer mundo. Ustedes, con la mayoría absoluta que tienen la Generalitat. Ustedes, aquí está la ley, con unos principios maravillosos, con crisis y sin crisis, con crisis y sin crisis. Es que una cosa es la beneficencia y otra cosa es entender esto. Yo imagino que el Partido Popular que presentó esto no lo entendía como beneficencia, lo entendía como política de cooperación. Y en tiempos de crisis se apretarían y habría partida. Y en tiempos de menos crisis habría partida más amplia. Pero siempre habría partida, siempre. Porque el entendimiento de la ley es desde la solidaridad, no desde el donativo, que eso es otra cosa. Y está para la misericordia, para las buenas obras y para la Iglesia. Pero la política es otra cosa. La política es otra cosa. Mire, y es verdad que a veces nos toca, mirando cómo van cayendo los recortes, impuestos y demás, siempre a las clases más humildes. Y es verdad que a las partes altas nunca les toca nada. Ni tocamos el impuesto a las grandes fortunas, ni el de patrimonio, ni las transacciones comerciales, absolutamente nada de eso tocamos. Porque esos son los españoles de pro. Porque si los tocamos se van de España, con su capital. Y van con el sello y el corazoncito, que son los españoles. Por lo tanto no podemos tocarlos, porque si le tocamos su dinero, se van de España. Los que nos quedamos aquí aguantándola y levantando esto, esos somos otros españoles completamente diferentes. Por lo tanto, la solidaridad debería de compensar por nosotros mismos y por ustedes que aprueban la ley. Mire, y es verdad que seguramente algunas, como se planteaba, actividades y organizaciones funcionan o dejan de funcionar menos, pero eso no es el principio. Cuando los países europeos hasta el año 81 nos inyectaban a nosotros dinero, también pensarían que nuestros gobiernos eran malversadores, que la mitad del dinero se perdía, que habría mucha corrupción, porque el sistema democrático no estaba implantado. Claro, es que el dinero llega a países que están en desarrollo, no llegan a países consolidados democráticamente. Pues claro que se tiene que perder dinero. Si los países estuvieran en pulcritud y en abundancia, ¿para qué nos va a llegar? A nosotros ahora no nos llega y lo estamos reclamando en Europa. Y lo estamos reclamando. Y reclamamos nuestras subvenciones de otra manera, a través del Banco Europeo, a través de otras historias. Pero reclamamos. ¿Cuántos miles de millones de euros vinieron a esta comunidad? ¿Qué pensarían los belgas, los alemanes, los franceses? ¿Que les estábamos robando cuando aportaban esas cantidades para desarrollarnos o aportaban esas cantidades para que se desarrollara nuestro pueblo en nuestro territorio? La cantidad no es que enviemos ese dinero para colaborar con ellos. Pues lógicamente ese es el acto. A nosotros nos parece mal, nos parecía mal que no estuviera, pero que diesen ustedes el paso a también tratar de llevarlo, nos parece erróneo. Porque la cantidad la pueden dedicar a este fondo o al que ustedes decidan, que por eso están gobernando. Pero necesidades hay y se las van a crear y tendrán que crear la partida en algún momento. ¿Y entonces qué hacemos con los pobres que tocan a la puerta? ¿Los echamos? Los ricos no tocan a la puerta nunca. Y si tocan a la puerta, malo, porque seguramente será para engañarnos. Cerramos servicios sociales porque los pobres tocan a la puerta y a veces no tenemos nada que darles o ofrecerlos. Nosotros creemos que no.
Por eso nosotros votaremos en contra y lamentamos que ustedes hayan presentado esta moción.